dice? Sí. Sí. ¿Este ya dice? ¿Este ya dice? No, ni la Entonces, vamos a ver hoy lo que son los mecanismos de enfermedades monogénicas. Los que van a tener un patrón de herencia similar, pero no igualmente largo. Voy a explicar ahorita por qué. Estos caracteres no implica de que estos caracteres se trasladen de familia familiar a salud, sino que la apariencia de sus alelos, sean mutados o sean salvajes, también conocidos como wild type o sanos, harán que bajo ciertas circunstancias o enfermedades se presente como si fuese, por ejemplo, un carácter recesivo o un carácter dominante. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una enfermedad autosómica recesiva, por ejemplo, necesitamos que ambas copias o ambas cromátides se encuentren mutadas e inactivas para que se desarrolle la enfermedad. Caso contrario, se produce un fenómeno de compensación, es decir, la única copia sana que queda se encarga de trabajar por las dos copias que existían. Por lo tanto, se forma un portador asintomático o lo que conocerían como un heterocigoto. A diferencia de esto, la autosómica dominante puede tener una cromátide afectada o las dos cromátides afectadas e igual se va a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, los heterocigotos también son afectados, se comportan como un carácter dominante. Sin que necesariamente sea dominante, pues se denomina así para que pueda ser más fácil de entender. Igual con las enfermedades de Gaza como soma X, que también pueden ser recesivas o dominantes, dependiendo de cómo afecten a sus generaciones. Y aparte de eso tenemos que agregar un carácter adicional que son los cromosomas X. Como sabrán, en el varón son hemicigotos, es decir, solo tienen una copia, así que estos son recesivos sin que nadie se los pregunte, ¿ok? Solo tienen una copia. Mientras que en el caso de la mujer, la tendencia va a ser siempre a tener fenotipos más leves, dado que es una enfermedad, como he dicho, dado que en este caso la inactivación del cromosoma X hace que haya mosaicismo dentro de las células y por lo tanto no todas me desarrollen o contribuyan al desarrollo de la enfermedad. Independientemente de ello, las enfermedades monogénicas son ampliamente repartidas, tenemos más de 200 registradas, pero de pobre incidencia. Es decir, suelen afectar a uno de cada 4.000, 6.000 personas, que corresponde a 7% de los niños recién nacidos a nivel mundial, y solamente el 1% en adultos, en donde este 1% va a estar repartido entre aquellos adultos que han sobrevivido a la enfermedad cuando eran chiquillos, que es una poca cantidad dependiendo de la severidad de la misma, y aquellos adultos que han desarrollado la enfermedad no por herencia familiar, sino por una mutación de novo. Recordar que el de novo es la carta comodín de todas estas enfermedades. La enfermedad se basa en una mutación genética que puede ser heredada de forma familiar, pero si la persona desarrolla esa mutación igual por factores ambientales, sigue siendo la misma enfermedad, solo que no existe un background familiar. Es una enfermedad de novo. Lógicamente, una mutación de este calibre no es común encontrar en la naturaleza, por lo que la incidencia es muy baja, pero no imposible. Estos sí conocen que son los árboles de parentesco, así que vamos a retomar un poquito lo que hicimos en práctica. ¿Cuántas mujeres afectadas hay en esta imagen? 8. Bien. ¿Cuántos hombres afectados hay? 4. ¿Cuál es el tipo de herencia? Dominante. Puede ser autosómica dominante. Hay de todo. Ahorita vamos a revisar ahora que veamos las dinámicas de cada uno. ¿Okay? Primero empezaremos, antes que eso, veremos las limitaciones de los árboles de parentesco, ya que hasta ahora en práctica los han visto tal y como son y como se usan. Pero la realidad es de que los árboles están perdiendo un poco de popularidad debido a que hay muchas limitaciones con ellos, especialmente en los tiempos modernos o tiempos actuales, en los cuales las familias, primero, ya no son tan numerosas como antes, y segundo, ya no se llevan los mismos registros tan específicos de estas mismas familias, por lo que eso dificulta la importancia o el impacto de los árboles de parentesco más allá del aspecto preventivo. ¿A qué me refiero? Cuando un árbol de parentesco es completamente inútil, la mayoría de los casos cuando es un caso aislado o es un niño adoptado. ¿Por qué en el caso aislado? Porque es una mutación de novo, es el primero en toda la familia en tener la enfermedad.
¿Qué me sirve saber cómo están sus padres? Es el primero. Ahí quedó. ¿Sí? Preventivo, porque si es el primero no quita que ahora sus hijos puedan desarrollar esta enfermedad, ya que es la que primero y por lo tanto va a ayudar más que nada a su planificación familiar a futura descendencia. Los otros casos, en el caso de la adopción, es bastante lógico. El niño es adoptado, no tiene conexión genética con su familia actual. Por lo tanto, la información que aporte él a ellos y ellos a él va a ser inexistente en ese aspecto. ¿Por qué no hay un lazo genético que los una? Entonces, cualquier enfermedad que cargue la familia del niño adoptado, el niño adoptado no la tendrá. Cualquier enfermedad que el niño adoptado tenga, la familia no necesariamente la tiene. Entonces, ahí se encuentra la barrera. Y a estas barreras se agregan todas las idiosincrasias, problemas sociales, entre otros, asociados a diferentes sociedades. Esto sonó como un trabalengua. Por ejemplo, todo entra o todo empieza en un árbol de parentesco con la entrevista familiar. Significa que los primeros con los que hablarán serán con los padres. Puede ser el primer puente o el primer obstáculo. Puede que los padres quieran ayudar, pero su familia no es muy grande. Por ejemplo, y eso es más común ahora, una pareja tuvo un hijo, ese hijo tuvo una pareja y tuvo un hijo. ¿De qué tamaño es la familia? 2, 4, 5 personas. Eso no sirve para ningún árbol de parentesco. ¿Ok? Entonces ahí quedó el asunto. No hay más. Ya sea por voluntad que se encuentran en estas circunstancias, no han conocido a sus padres, a sus abuelos, a su niño adoptado, los abuelos murieron muy pronto, así que los propios hijos desconocen las circunstancias de sus padres. Si ahorita yo les pregunto, ¿saben si su abuela o bisabuela tuvo una enfermedad genética? A duras penas saben cómo se veía algunos de ustedes, de lo que puedan acordarse. Algunos otros, cuando les preguntan ¿cuándo cumple años su abuelita? Y hicieron un gran esfuerzo para acordarse a sus papás. Espera, 12 de abril de 1940. Uno de 4. Uno. Entonces, se complica la trama. A eso también agregamos situaciones más dramáticas, en las que las parejas actuales han tenido que cortar lazos con la familia que tenían por diversas cosas, porque están juntos, problemas económicos, problemas psicológicos, etc. Y por lo tanto no piensan contactar al resto de su familia. Entonces ahí hay otra incomodidad. Y a eso agreguemos casos más chismosos. Por ejemplo, esto no es ocurrido mucho acá en Perú, pero bastante en Argentina y en Chile. Imagínense por un instante que ustedes no sabían, pero su abuelo es un nazi que vino refugiado de Alemania a Argentina. Sorprendería la frecuencia de casos que han aparecido en Argentina a partir de esto. Significa que esta persona que está tratando de dejar su pasado atrás, para bien o para mal, ¿va a hablar de quién era y qué hacía y qué algo? Por supuesto que no, se lo va a llevar a la tumba. No solamente por el miramos, el escuchamos y juzgamos de los doctores, sino por el escuchamos y juzgamos de la familia. No saben nada, definitivamente no saben nada. Si saben algo, bueno, pues ahora los que sospechamos más somos nosotros, ¿no? Pero aparte de eso, es penoso porque es justo ese punto el más importante en el árbol de parentesco. Está viniendo de una etnia y una población totalmente diferente. ¿Quién quita que por eso tenga la enfermedad? ¿No? Entonces ahí quedamos en cero. Vamos a poner un caso todavía más chismoso y tal vez funable. La trata de infantes en Latinoamérica es muy extendida, en la que se comercia con niños para venderlos. De hecho, un caso en México, que era la ogresa de no sé dónde, pero sí le decían la ogresa porque se dedicaba, porque era una matrona, una enfermera creo, se dedicaba a bajar motores, ¿han dicho que es funable? Bajar motores, es decir,
abortos clandestinos de mujeres en su zona. Si no eran abortos clandestinos, se encargaba de partos clandestinos, que también era bastante común. Y después del parto le proponía a la señora o señorita que ella, o sea, la comadrona, se quedara con el bebé y ella se encargara de adoptarlo como una familia. Y la chica, que bajo las circunstancias no quería saber nada más del chivo, le decía ya. Y no se preocupaba más. ¿Y qué hacía esta señora? Los vendía a otras familias por buena cantidad de dinero. Y cuando no los vendía a tiempo, es decir, cuando alcanzaban cierta mayoría de edad, los mataba para no quedarse con la carga de criar. Los niños que han sobrevivido a esa situación están en el limbo, porque los padres jamás van a hablar de dónde sacaron al niño, el niño jamás va a saber si tiene un problema, y eso queda completamente en el limbo. Es más, es posible que cuando empiecen ustedes a decir que es un problema genético, los padres desaparezcan del hospital por miedo a las represalias legales. Entonces, ese es el caso, el peor caso que se me puede imaginar bajo estas circunstancias, el peor. Y es un caso real. Entonces, la situación se complica. Por lo tanto, los árboles de parentesco ayudan mucho más cuando es preventivo, cuando dicen, mire señor, usted tiene esta enfermedad, tiene hermanos, tiene hijos, tal vez sea bueno hablar con ellos, tal vez también tengan la enfermedad, tal vez sus hijos tengan la enfermedad, tal vez les deba hacer el escándalo. ¿Sí? O sea, ya es preventivo. ¿Y qué hacemos con los pacientes? Bueno, es más fácil hacer una detección molecular, de la cual hay muchos ahora. La más sencilla es PCR, la más elaborada es secuenciamiento total completo de genoma, o lo que se conoce como Whole Genome Sequencing en GWAS, que ya se detectan todas las mutaciones, se encuentra, se halla, se dice, señor, si tiene, lo tiene, y ya no nos preguntamos si fue, ahí recién le preguntamos, ¿fue de familia o es de nuevo? ¿No? Pero antes encontrarlo primero. Y lógicamente, dependiendo de qué país nos encontremos, si es un país primero tercermundista, utilizaremos una u otra opción. Entonces, ¿de qué se trata la herencia autosómica recesiva? Esta ya la conocen, es cuando tenemos a un homocigoto para una mutación. Es decir, ambas cromátides están afectadas y por lo tanto, al no quedar versiones o alelos sanos de esta proteína, se pierde la función de la misma. Normalmente las enfermedades recesivas están asociadas a pérdida de función proteica, es decir, a que la proteína no esté. Otro tipo de segregaciones genéticas pueden incluir, por ejemplo, los epicigotos, que son los varones que, como saben, al tener solo una copia del cromosoma X, si esa copia única está fallada, actúan como un recesivo, que no le queda más. Y el otro caso son los heterocigotos compuestos, que es cuando tenemos una persona que es heterocigota, es decir, que tiene dos alelos diferentes, pero ambos alelos están mutados igual, con mutaciones diferentes, ambas mutaciones inactivantes, por lo tanto desarrollan la enfermedad como recesivo, porque sigue cumpliendo la ley o la norma de que no tiene la copia sana para poder cumplir la función proteica, o sea, llegamos al mismo punto, ¿sí? Normalmente en estos casos tendremos un fenómeno de compensación, es decir, aquellos heterocigotos que tengan al menos una cromátide sana podrán generar la proteína funcional, por lo tanto se cumplirá la función que esta proteína tiene y no se observará la enfermedad como tal, proceso conocido como compensación. Normalmente estas personas serán portadores asintomáticos, que llevan la mutación pero que no desarrollan la enfermedad. Y la frecuencia de los portadores y las probabilidades de que aparezcan personas afectadas dependerá directamente de la cantidad de los mismos dentro de una sola población, lo que nos lleva a pensar en procesos como endogamia y consanguinidad. Los diversos mecanismos asociados a este proceso, para ponerlo de ejemplo, se encuentran aquí. Digamos que introducimos en una población una determinada característica. Entonces tenemos la primera generación y segunda generación. La primera, una persona
persona sana con una persona afectada tienen descendencia. Todos los hijos saldrán, por lo tanto, heterocigotos, portadores asintomáticos, que son los que observamos aquí abajo. Si bien en esta segunda generación no se ha observado la enfermedad, ya estamos introduciendo la mutación dentro de la población. Sí, a pesar de introducir la mutación en la población, este heterocigoto portador se junta con una persona sana, que no tiene la mutación, tendremos el fenómeno 50-50, en donde tendremos ahora solo 50% de portadores y 50% de personas sanas. Estamos tratando de reducir la integración de la mutación en la población. Aún no hay enfermedad visible, pero todavía se mantiene o se incrementa la población de personas sanas. Eso hace que ciertas características recesivas se mantengan muy raras, o enfermedades recesivas sean muy raras en la población. Como hay bastante variabilidad genética, normalmente nosotros solos, mientras más grande sea la población, más fácil es de limpiar esta mutación dentro de la población. En vez de reintegrarla, reinsertarla y conservarla, la desaparecemos a través de la variación genética. Lo opuesto sucede cuando tenemos ahora a dos personas portadoras que tienen descendencia y entramos en la característica clásica de 50% de portadores, una persona afectada y una persona sana. Lo que estamos haciendo es dejar de reintroducir personas sanas, conservar la población de portadores y aparte empezar a introducir a personas afectadas, tercera generación. Si esta tercera generación, por ejemplo, un afectado vuelve a juntarse con un sano, seguimos conservando la mutación, pero todavía no hay muchas personas afectadas. Caso contrario, si tenemos a una persona afectada con una persona portadora, nuevamente aludiendo a una endogamia, porque es más probable que estas dos personas se encuentren dentro de un grupo muy cerrado de gente, vamos a tener un 50% de portadores asintomáticos y ahora un 50% de personas afectadas. Estamos introduciendo con mayor frecuencia la enfermedad mientras que conservamos la cantidad de portadores, ¿sí? En lugar de desaparecer la mutación, estamos arraigando en la población. El siguiente paso es conservar esto o eventualmente llegar al peor de los casos, es el que dos personas afectadas tengan descendencia, en donde se pierde completamente la característica sana y toda la descendencia será afectada. Y esta ya es la cuarta, quinta generación. Es por eso que la introducción de mutaciones recesivas, especialmente en personas que no compiten en endogamia, demora, pero una vez de que se ha arraigado es difícil de eliminar, a no ser que regresemos otra vez a estos dos puntos, ¿sí? Reintroduciendo personas sanas externas. Muchos ejemplos de estos han habido. Por ejemplo, en el caso de los Habsburgo había una característica denominada el mentón Habsburgo, que literalmente era un mentón prominente, muy prominente. ¿Ustedes se acuerdan de Robert Pattinson? El triple de quijada, más prominente, ¿ok? Una quijada tan grande que puede hundir el Titanic. Prominente. Esta era una malformación genética recesiva. Es decir, afectó a toda la dinastía de los Habsburgo, reyes de Europa, dentro del siglo XVI-XVII, a su descendencia. Y normalmente iba acompañada con problemas neurológicos, así que las personas nacían o esquizofrénicas, o psicóticas, u otro tipo de problema mental. Fue difícil de separar, porque los Habsburgo estaban repartidos en casi toda Europa, estaban en España, estaban en Inglaterra, estaban en Alemania, estaban en Países Bajos, estaban en todas partes, ¿sí? Entonces llegó un punto que por alianzas estratégicas políticas se casaban y se casaban entre sí, que se redujo la zona poblacional, se introdujo, se arraigó en la característica poblacional y toda la ley. ¿Sí? Entonces, ahí hay un pequeño detalle al respecto. Caso contrario sería la pérdida de la característica. Los egipcios también se caracterizaban mucho por tener altos niveles de endogamia, pero de cuando en cuando reintroducían gobernantes externos o de otras dinastías o de otros imperios para establecer relaciones políticas estratégicas.
En el caso de Cleopatra, ella era ya tercera descendiente de la dinastía Ptolomea, que había tenido matrimonios con con dinastías o con imperios del Mediterráneo, zona externa, zona Grecia, zona Roma, y por lo tanto la apariencia de Cleopatra era más romana que egipcia. Y también eso evitaba de que tuviera características o enfermedades genéticas asociadas comúnmente a la población egipcia real, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la endogamia. Ahora pasamos a la autosómica dominante. A diferencia del anterior, en esta basta con que tengamos una copia del gen mutado para que se desarrolle la enfermedad. Normalmente estas enfermedades dominantes están caracterizadas a genes que adquieren una función o exacerban una función. Entonces vamos a encontrar diferentes problemas como poliquistosis renal, vamos a encontrar otros problemas asociados a cáncer, por ejemplo, o también la enfermedad de Huntington, ¿sí? Que son enfermedades en las cuales las proteínas adquieren una característica tóxica, es decir, se producen igual, pero adquieren una característica tóxica. Por lo tanto, si es tóxica, basta con que esté presente una determinada dosis para que empiece a desarrollar problemas. Otra característica de las dominantes es de que si esta dosis tóxica incrementa por demás de lo que pueda tolerar el cuerpo, por lo tanto el feto se vuelve viable. Dicho de otra manera, algunas enfermedades dominantes son dominantes puras, es decir, independientemente de si las cromátides, las dos están afectadas o solo una está afectada, desarrollan la misma enfermedad, mientras que en una dominante incompleta, los heterocigotos, es decir, que tienen una sola cromatida afectada, desarrollan una enfermedad manejable y visible, mientras que los homocigotos dominantes, es decir, que tienen ambas copias afectadas, suelen ser inviables y mueren dentro de los primeros años de vida. Eso sucede, por ejemplo, con el caso de la condroplasia, específicamente la condroplasia asociada al factor de crecimiento fibroblástico FGFR3. Entonces, la condroplasia, dicha en cristiano, es el enanismo. Este enanismo particular lleva a que tengan una mutación en un factor de crecimiento importante. Si este factor de crecimiento importante ha cambiado, es lo que genera las características clásicas de una condroplasia como tal. Pero son heterocigotos. Significa de que los homocigotos o dos cambios en el gen del factor de crecimiento lleva a una inviabilidad, es decir, el feto no llega a formarse correctamente y fallece. Por lo tanto, solo suelen verse aquellos hijos heterocigotos. Y eso también lleva a que la enfermedad tenga una característica generacional muy interesante. De cuando en cuando aparece dentro de una familia con acondroplasia una persona totalmente sana, sí, alta y de buena proporción, porque es un heterocigoto recesivo, un homocigoto recesivo, es decir, no tiene la característica de gen mutado, ya que combinar heterocigoto con heterocigoto no es un 25% de homocigoto recesivo. Luego tenemos la herencia ligada al cromosoma X. Quiero ver cuánto tengo. ¿Quieren un break? ¿No? Hay que avanzar, por favor. Bien, terminamos esto que es cromosoma X, son dos casitos más, y luego tenemos un caso práctico. Este caso práctico que sirva como su break, ¿ok? Sí, mejor. Entonces, el cromosoma X, como hemos dicho, va a estar asociado, aparte de las características recesivas y dominantes, a las particularidades del cromosoma X como tal, dentro del hecho de que sea hemicigótica para los varones, no se lo copia, o la inactivación del cromosoma X en las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, como este es un proceso aleatorio, lo que vamos a tener es de que la enfermedad se va a desarrollar en modo de mosaico, teniendo características diferentes, mucho más leves y en algunos casos casi imperceptibles dentro de las mujeres, dependiendo de qué tipo de enfermedad estamos hablando, dominante o recesiva. Entonces, en el caso de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, tenemos una característica muy clara, que es que la enfermedad o la aparición de la misma salta siempre a una generación y que los hijos siempre son totalmente sanos. ¿Qué significa? Dentro de la primera generación vamos a tener a un padre que va a estar afectado y una madre completamente sana.
Como el padre otorga el cromosoma Y al hijo varón, no va a compartir su cromosoma Y mutado. De eso se encarga la mamá y es sano. Por lo tanto, los hijos van a salir completamente sanos. Todos. ¿Sí? Mientras que en el caso de la niña va a ser una portadora obligada, porque siempre va a haber un cromosoma X de mamá que va a ser sano y un cromosoma Y de papá que está afectado. En este caso, la inactivación del cromosoma X va a permitir de que se presente casi un fenotipo imperceptible, por eso es así, ¿no? Vamos a la siguiente generación, en que esta niña portadora va a juntarse con un varón sano. Ahora vamos a tener el efecto opuesto. El varón sano podrá dar su cromosoma Y sano a ambos tipos de hijos. Y ahora quien determina la sanidad de las hijas va a ser el papá y la mamá en este caso, porque el papá va a otorgar su cromosoma X sano a ambas hijas y la mamá va a otorgar cromosoma X indistinto a sus hijos. Algunos serán sanos completamente, mientras que otros serán afectados. La hija afectada nuevamente será portadora y el hijo será afectado. Es decir, regresaremos al punto de inicio, será un niño afectado. Este caso se encuentra, por ejemplo, en la hemofilia A, un caso sonado históricamente porque afectó a los zares de Rusia, en donde Alejandra y Nicolás eran primos segundos, ambos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. En este caso, la reina Victoria ya tenía la mutación para la hemofilia A y la pasó a toda su descendencia femenina. Y como en este caso tenía descendencia femenina, se juntó con el zar Nicolás y también salieron las hijas portadoras femeninas y su hijo, el quinto Alexei, con hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad asociada a la falta de función en el factor 8 de coagulación, lo que hace que el tampón plaquetario esté incompleto. No se genera fibrina y por lo tanto la persona es más propensa a heridas y también a que sus heridas no cierren rápidamente, por lo tanto pierde mayor cantidad de sangre. En el caso de Alexei era terriblemente fatal debido a que en la época en la que él existía no había un tratamiento fijo para la hemofilia A. Hoy en día, con inyectar un poco de factor 8 a la persona, se acabó, ¿no? Es así como la insulina la diabetes tipo 1, que tiene que estar con bomba de insulina. Igual, los con hemofilia A tienen que estar con una bomba de factor 8, ya, o con una inyección periódica de factor 8, ya se puede mejorar. Pero en esa época no existía ese tratamiento y por lo tanto podía ser letal. Me están grabando, no puedo hacer esto, está bien. En la mañana me dio un ataque de histeria, se llama risa, porque me imaginé un chiquito corriendo por acá y que se tropezaba y se caía de cara. Y no pude dejar de reírme. ¿Qué mejor señal para decirme que no puedo tener hijos? Porque si mi hijo se cae, primero me río y luego lo levanto. Un niño que se cae de cara, a lo mucho llorará. Le saldrá un rasponcito, ¿y qué decir de bonito? Se da un rasponcito y ya se acabó el caso. Ahora, su cabeza rebota contra el piso y eso no da ninguna risa porque lo he visto pasar. Y sangre y todo, ya eso es un TEC, no entremos en ese detalle. Imaginemos así, una caída rochosa, toda trastabillada, con las manos adelante, ya. Si Alexei se hiciera eso, sería heridas tan grandes en las rodillas que podría introducirse sangre en líquido sinovial. Sería heridas tan grandes en el torso que podría tener un hemotórax o una hemorragia interna. Algo tan tonto como una caída podía ser fatal para Alexei. Entonces, esa es la gran diferencia entre un caso y el otro, ¿no? Bien, y finalmente tenemos la herencia dominante ligada al cromosoma X, en la que, como hemos dicho, suele ser un problema de activación de genes. En este caso vamos a tener igual, papá afectado, que a la primera generación o a la segunda generación la niña va a ser portadora y afectada. En este caso la inactivación del cromosoma X va a ayudar a una presentación más leve de la enfermedad, pero como el gen normalmente es activante, las señales, aunque mosaico, las señales de la enfermedad van a ser mucho más notorias que en el caso recesivo como la hemofilia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Rett, vamos a tener que solo va a afectar casi exclusivamente a mujeres, no porque solo sean afectadas las mujeres, no porque los
varones que solo tienen una copia y la copia afectada es inviable, o mueren a temprana edad, que son estos casos, una niña afectada o no tienen descendencia, y ahora su cromosoma X afectado le puede pasar al 50% de la descendencia que ella tiene, tanto a hijas como hijos. Las hijas son las que van a sobrevivir y los hijos van a morir en su primer año de vida, porque van a tener un desarrollo no normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claro, es la letalidad masculina. Perfecto. Cuando dice afectado, Ahora, finalmente, ¿es así? habíamos dicho qué tipo de herencia se presenta. Depende. Si es dominante, Acá tenemos, es así. no podemos Si tener es recesivo, tendría que ser una autosómica, así una o- cromosómica ligada a cromosoma X, No, pero porque sí si se fuese afecta, dominante, porque si fuese A, sería sano. acá habría Si es algún que pequeño recesivo, problema. por ejemplo, Nosotros no tendríamos hijos que sobrevivan en esta O sea, zona me de tendría acá. que especificar. Acá, por ejemplo, ella no tendría un hijo Sí, dice que recesivo. estaría muerta. Si fuera dominante cromosoma X. Y si recesivo. fuera no dominante sería recesivo, Esto se supone que es porque acá Sería un parto. sería incluso más difícil, ¿sí? Especialmente saltaría una generación. Es decir, aquí él no podría tener esto. No puede tener un objeto. Acabamos de decir de que va a ser sano, ¿sí? Tampoco, tachadas las dos. No puede ser recesiva porque en el recesivo, cuando tenemos a dos padres afectados, todos los hijos están afectados y acá tenemos a dos hijos sanos. Así que solo nos queda una opción, autosómica dominante. Y estos de acá son heterocigotos para que puedan tener hijos sanos, ¿sí? Bien, aquí está nuestro casito. Pueden ayudarse del internet y de lo que quieran. ¿Cuáles son las preguntas de mi casito? ¿Qué tipo de herencia tiene? ¿Cuál es el gen afectado y cómo? ¿Y cómo se llama la enfermedad? Hipotonía congénita. Ay, ya sé que es hipotonía. Cuadrado varón, redondo mujer. Cuadrado varón. Estos que se han muerto. Sí, y para mujer, esos serían sus abuelos de ellas. Claro, porque esos serían sus papás y sus abuelos. Ajá. Esto es mujer, varón, mujer, varón. ¿Esto qué es? Esto es mujer, esto es